Noches, parafraseando a Fray Luis de León, como decíamos ayer, esta es la 27 edición del ciclo Verano Planeta en esta ciudad. La verdad, en serio, es para celebrar, porque los acontecimientos culturales suelen ser más acotados en el tiempo, pero esto tiene algunas razones. La principal razón de la existencia de este ciclo, y no es por adularlos, pero son ustedes, porque si no tuviéramos esto aquí, cada verano que empezamos con el ciclo no tendría sentido. Así que gracias a ustedes, son los protagonistas principales. Muchas gracias a esta casa, a el Hotel Costa Galana, donde nos sentimos siempre muy cómodos, muy bien recibidos, una familia. Y muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos permiten comunicarles a ustedes cuál es la grilla de los autores. Obviamente, esto que lleva adelante Editorial Planeta tiene que ver con la intención de acercar los lectores a los autores. Muchísimas gracias a quien junta todos los piolincitos para que nos encontremos, y esa es la producción general de Marcelo Franganillo, que está allí. Y un gracias muy particular al quien también hace posible esto, que tiene que ver con nuestro sponsor, que es una aseguradora de corazón cooperativo, que es La Segunda, que tiene una actitud muy a favor de la comunidad con actividades culturales. Y para La Segunda, lo primero es lo primero sos vos. Así es la frase de La Segunda. Y les voy a contar una pequeña anécdota personal, disculpen. Yo tengo un auto viejo. No es tan viejo porque es bastante más joven que yo. Está cumpliendo 50 años en este momento. Y hay una discriminación. A quienes tenemos determinada edad ya no nos consideran de colección, pero con los autos sí. Y resulta que me volví loco tratando de encontrar quien asegurara el auto. Pero como de colección no podía salir a la calle. Y encontré una aseguradora, les juro que no estoy inventando esto, que era La Segunda, de manera tal de que yo tengo dos motivos en mi vida por agradecerle a La Segunda, uno que haga posible los ciclos y otro para que el auto siga funcionando. Una particular bienvenida les estamos dando a quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube, Planeta de Libros Argentina, así que bienvenidos a ustedes también, que nos están viendo por ahí. Y vamos a hacer esto. Todos tienen celular, ¿no? Bueno, antes de ponerlo en modo avión para tener un buen vuelo, siempre alguno se escapa, eso no tenga la... Pero más que una mirada de reprobación del de al lado, por favor no pasen de eso, pero van a ver que alguno va a sonar. Bueno, pueden mandarle a alguien que no ha podido venir, mira, podés seguirlo por el canal Planeta de Libros Argentina, que después va a quedar colgado, así que si quieren verlo también después pueden hacerlo. Y ahora voy a alterar también la rutina habitual. Vieron que generalmente leo parte de la biografía del autor que vamos a presentar, siempre hacemos esto. Pero cuando un autor es ya más que conocido y más que prolífico, leer la andanada de libros que ha publicado y las cosas que ha hecho Felipe Piña realmente es un pelotazo. Así que obviemos eso y les pido por favor que me den la ayuda de darle la bienvenida a Felipe Piña. Otra vez, ustedes saben que hace ya muchos años que Felipe inaugura los ciclos. Así que el día que no lo inaugures vos no vamos a saber cómo seguir. Así es. Bueno, muy buenas noches
Muchas gracias por venir con esta noche desapacible. Trataremos de que sea apacible acá adentro. Bueno, veremos después. Vamos a ver. Hay una cosa Estamos presentando los Güemes, ¿no? Algo que me llamó la atención es que tu primera aproximación a Güemes se da cuando eras un niño. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, tiene que ver con la historia familiar, porque mi papá era director de cultura de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y traía espectáculos y después los músicos, los artistas venían a comer a casa y entonces venía gente como Los Fronterizos, Atahualpa, Mercedes, Jaime Dávalo, Eduardo Falú. Eran esas sobremesas hermosas donde aparte era época donde no estaba el celular, entonces la gente hablaba, se comunicaba humanamente. Eran todos grandes narradores, por otro lado, ¿no? Entonces para mí era una maravilla eso. Y en una noche de esas estaban Jaime Dávalos y Eduardo Falú, salteños, y empezaron a contar historias de Martín Miguel de Güemes y de Macacha Güemes. ¿Y ahí cuántos años tenías? 6 años. Y me quedó grabado porque fue tan impresionante el cariño, la emoción con que hablaban de alguien que parecía que había sido un familiar, ¿no? Alguien tremendamente cercano que me quedó grabado. Y por supuesto cuando ya como historiador volví a cruzarme a Güemes no podía menos que recordarlo y ponerlo en el libro, porque me parecía que era muy lindo eso, ¿no? Esa primera aproximación al querido Martín Miguel. Yo no quiero restarte méritos, ¿no? Bueno, por favor. Por favor. Pero vos sos un ícono de la cultura en la Argentina, de la intelectualidad, de los escritores. Pero también si no salías así. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa fuente de niño, no? No, la verdad es que le debo mucho a los viejos porque los dos eran grandes promotores culturales, podemos decir. Gente que... ¿Tu madre también? Sí, mi mamá también. No sé si escuchar música, ir al teatro, y bueno, muchas cosas muy lindas. Mucho libro en casa, mucha música. Así que los dos fueron muy importantes para mí. En esta cuestión del gusto por el relato, por la historia, por la cultura, ¿no? Así que los tengo siempre conmigo, afortunadamente. No están acá, pero ya no están en este plano, digamos, pero están siempre conmigo. Cuando tuviste que decidir qué camino transitar, ¿estabas seguro de entrada? No, porque era una época muy especial. Cuando yo terminé la secundaria, el año 76. No sé si les dice, sí, un numerito, ¿no? Si les dice algo la fecha. Y bueno, empecé a estudiar sociología, pero la verdad que era una cosa imposible, era malísimo el programa, había más servicios que alumnos en el aula. Y bueno, después me tocó la colimba y después recién sí empecé ya tenía una vocación fuerte por la historia, ¿no? Y ya después, sí. ¿Tuviste algún profesor o alguien que te haya transmitido esas ganas? Sí, tuve justamente en quinto año del Nacional número 6, Manuel Belgrano, una profesora extraordinaria, la profesora Giacometti, que nos hacía gustar la historia de una manera inolvidable. Para mí fue decisivo en mi vida, en mi decisión, esas clases de historia, ¿no? ¿Hay docentes en el aula acá? Sí, varios. Muchos. Muy Les bien. cuento a los docentes que el 90% de las personas que me toca entrevistar y cuando les pregunto por qué decidieron tal carrera, el 90% responde porque un profesor me transmitió la pasión, las ganas, la buena voluntad. Bueno, tenemos una de las profesiones más hermosas del mundo. La docencia es una cosa hermosa. Uno nunca deja de ser docente, ¿no? Toda la vida es algo que es para siempre. Y esa magia del otro lado, cuando ves que un alumno, una alumna elabora un concepto propio, que me parece que es lo más hermoso, ¿no? Cuando o piensa como vos o repite lo que vos dijiste, sino que ha logrado elaborar un concepto propio, esa epifanía, ese momento es extraordinario, ¿no? Esa es la potencia de la educación, del ida y vuelta que significa la clase, ¿no? La clase nunca es unilateral, si no hay nadie del otro lado es
¿El profesor un acto también aprende, el profesor? El profesor aprende, no hay cosa más instructiva que la enseñanza. Yo creo que aprendés muchísimo. Sobre todo si tenés ganas de escuchar, ¿no? La gente que anda por la vida diciendo yo sé todo, bueno, además de ser bastante pelotudos, se pierde la mitad de la vida, qué sé yo. Todo el tiempo aprendemos. Si estamos atentos y tenemos ganas y tenemos la humildad para reconocernos ignorantes en ciertas cosas, ¿no? No quiero meterme en temas escabrosos, pero no, la pregunta, como historiador, el proceso y el desarrollo de la educación, ¿estamos más abajo, estamos más arriba? Y bueno, estamos en un momento complicado, sí, un momento complicado donde la escuela hace tiempo que está en crisis, en la escuela clásica, ¿no? La escuela que se entiende como un lugar donde uno va solamente a aprender y hay uno que enseña, otro que aprende. El sistema de exámenes, todo eso evidentemente está profundamente en crisis, ¿no? Y creo que los docentes hacen un enorme esfuerzo por actualizarse y por afrontar los desafíos de una etapa muy difícil, donde evidentemente las fuentes de información, de conocimientos, son muy poderosas por fuera de la escuela, ¿no? La escuela compite en términos enormemente desiguales con eso, ¿no? Bueno, vamos a ir. ¿Dónde fuimos a parar, no? Mi culpa, perdón. Vamos a introducirnos en los Güemes, entonces. No, pero bueno, Güemes era un apasionado de la cultura y la educación, tipo que como gobernador hizo todo lo que pudo por fomentar la educación pública y gratuita en su provincia, ¿no? Ser una persona ilustrada, ahora sos vos el que me está derivando a otro lado, ser una persona ilustrada como era Güemes, en una época, supongo, complicada, donde el analfabetismo era mayoritario. Enorme. Sí, comentábamos ayer en Pinamar, el primer censo nacional que manda a levantar Sarmiento, en 1869, o sea, mucho después de la época de Güemes, daba un 71% de analfabetos. 71%. Es decir, que imagínate, en la época que estamos hablando, de los años 10 al 20. Sí, ¿no? Sería el 80 y tantos. Y seguramente. Seguro. Primero, y por supuesto, en las mujeres llegaba casi al 100%, porque salvo que la mujer tuviera acceso en su casa a alguien que le instruyera, afuera le estaba prácticamente prohibido el acceso a la educación. No había prácticamente escuelas para mujeres, ¿no? Secundarias ninguna y primarias muy pocas. Además, este criterio ridículo de la censura inquisitorial que decía que si las niñas aprendían a leer iban a leer libros pornográficos, ¿no? Hay que tener una cabeza muy podrida para pensar que lo primero que va a leer un niño es un libro pornográfico. Lo que se me ocurre pensar es por qué está mal que una chica lea un libro pornográfico no. Y un varón no. Es muy interesante. Entre las primeras líneas del libro vemos que marcás lo difícil, lo controversial que era ser un hombre rico que a la vez intentara empoderar a la paisanada. Sí, porque además él es una persona muy cercana a los paisanos, a la gente del pueblo, a los trabajadores del campo, desde siempre. Por lo tanto, era un hombre con un carisma muy particular, que tenía un ascendiente, como se dice, muy fuerte sobre ellos. Y por supuesto estaba siempre dispuesto a acompañarlos, a ayudarlos, y por eso no casualmente se lo conoce como el padre de los pobres, ¿no? Al punto tal que en esa genialidad de este enorme personaje que es Güemes, que abarcó todos los aspectos, ¿no? También se encargó de lo jurídico, en una situación increíble, increíblemente original, que fue la creación de un fuero gaucho, ¿no? Él veía que había, como ustedes saben, un fuero eclesiástico, un fuero militar, que quiere decir tribunales especiales para ciertas corporaciones, y dijo, bueno, ¿por qué no puede haber un fuero gaucho cuando mis gauchos, que son los que están combatiendo por la independencia, reciben permanentemente causas judiciales por abandono de tarea, ¿no? Abandono de tarea cuando iban a pelear, ¿no? Por la patria. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un fuero gaucho y armó un fuero especial para los infernales, para estos 6.600 gauchos que quedaron bajo la protección
de ese fuero. ¿Por qué se llaman los infernales? Bueno, es muy linda la historia porque el nombre se lo pone el enemigo, ¿no? El enemigo español, que el general García Camba, que era uno de los enemigos de Güemes, decía que estos gauchos hacen de su vida un verdadero infierno, ¿no? O sea, no sabía cuándo iban a ser atacados, no podían dormir, no podían vivir con el permanente acoso de las guerrillas salteñas, y entonces quedó el nombre Infernales, que además también se condecía con el uso de esos ponchos colorados, así que eran infernales, ¿no? Además, por supuesto, la cosa de malditos, de fuera de lo sagrado, ¿no? El infernal vendría a ser eso, que en este caso tiene una connotación, ellos tomaban como una connotación positiva. Sí, somos infernales, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Hay algún otro pasaje en la historia argentina en la que el papel de la mujer haya sido tan predominante como... Bueno, lo hubo, pero quizás no hay tanto registro, pero en este caso tenemos un registro muy importante porque Güemes se rodeó de mujeres muy impresionantes, ¿no? Como por ejemplo su hermana, María Magdalena Güemes, conocida como Macacha, que fue su gran compañera, y ahí es importante también el lugar de la madre, María Magdalena madre, ¿no? Que los educó por igual a los dos, que los hizo enamorar de la lectura tempranamente. Macacha era probablemente una de las muy pocas mujeres de Salta que leía a los 5 años, ¿no? Y que tenía una pasión por la lectura, la literatura, igual que su hermano. Así que ella fue una gran compañera de su hermano, que por ejemplo cuando Martín estaba en campaña, ella se hacía cargo del gobierno, así que es la primera mujer argentina que ocupó una gobernación de hecho, ¿no? de ejercer el cargo de gobierno en ausencia del gobernador, que estaba permanentemente peleando, ¿no? Además, él organiza un sistema increíble que conocemos como el sistema de inteligencia güemesiano, que era un mecanismo de inteligencia y contrainteligencia que abarcaba esa gigantesca zona del sur de Bolivia, Jujuy, Salta. Estamos hablando de extensísimos territorios, muy difícil de conectar. ¿Y esa red de espías eran básicamente mujeres? Esa red eran básicamente mujeres, unas 200 mujeres muy valientes que se jugaban la vida, que pasaban información a las fuerzas patriotas, que le vendían información equivocada al enemigo, que servían de correos. También los niños participaron muy activamente de esto. Así que por eso Lugones dice muy bien cuando dice la guerra gaucha, ¿no? O sea, todo un pueblo en armas, luchando. Y una explicación es por qué la gente se compromete tanto. Bueno, porque estaban siendo agredidos permanentemente, ¿no? Las invasiones españolas al norte eran tremendas, eran arrasar a sangre y fuego, matando mujeres, niños, desastre. Entonces también había en este pueblo salteño la necesidad de la autodefensa. Por eso fue tan popular la convocatoria a las armas de parte de Güemes. ¿Qué fue la estrategia o el compromiso lo que hizo que grupos de paisanos tuvieran éxito frente a ejércitos que habían ganado a Napoleón? Claro, eran los ejércitos del rey que venían de ganarle a Napoleón, sí. Contingentes de 5.000, 6.000 hombres, y lo que había era una gran capacidad estratégica, sabiendo que se estaba en inferioridad de condiciones, porque ustedes saben que Buenos Aires consideraba a Güemes un enemigo mortal, entonces no le mandaba ni una bala, ¿no? Todo lo tenía que obtener él del enemigo. El armamento de los infernales provenía fundamentalmente de lo que le podían sacar a los españoles. Entonces había que armar una estrategia de guerra, como dice San Martín, que admira profundamente a Güemes, guerra de recursos, ¿no? Y eso tenía que ver con una estrategia de pelotones pequeños que enloquecían y iban fragmentando a las partidas del rey hasta dejarlos en una encerrona que no les quedaba otra que retirarse. Así es como entre 1815 y 1821, cuando lo matan a Güemes, estos infernales, todo el pueblo de Salta logra expulsar 9 invasiones españolas, ¿no?
es un récord Guinness, creo yo, ¿no? 9 invasiones, que se van todos huyendo y derrotados por estos gauchos, ¿no? Me hiciste pensar recién cuando hablabas de la actitud de Buenos Aires, que el encono, la antipatía del interior hacia Buenos Aires ha sido ganada desde los tiempos inmemoriales. A pulso. Sí, básicamente porque Buenos Aires se apropiaba, bueno, yo creo que se sigue apropiando, ¿no? De recursos que son de carácter nacional. En aquel entonces, por ejemplo, el puerto y la aduana, que eran recursos nacionales, eran apropiados por Buenos Aires, como si fueran recursos propios, que no se repartían al resto del país. La decisión la tomaba Buenos Aires, ¿no? Entonces sí, por supuesto, el encono del interior, llamado interior, que también es una forma muy incorrecta, ¿no? El interior con respecto a qué, digamos. Hoy, si ustedes van a los andenes del ferrocarril Sarmiento, van a ver que dice trenes para adentro, trenes para afuera, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, todavía seguimos diciendo el último pueblo de la Argentina, ¿no? Que en todo caso será el primero, porque si es el último debe estar en la frontera. Claro. Así que sería el primer pueblo, no el último. Claro, el último desde Buenos Aires. Remotas regiones. ¿Cómo le cae a un tipo de Jujuy que digan remotas regiones? Digo yo, no sé. Perdón. ¿Remotas con respecto a qué, digamos? Te voy a sumar otra injusticia. Sí. Cuando yo digo que soy provinciano, ¿qué vas a ser provinciano si soy de Mar del Plata? Sí, señor, soy Sí, soy de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. Pero no, te dicen que no. Sí, bueno, esto de interiores o la cuestión noticiero nacional. Y no te enterás de nada, o sea, que está cortada la calle Garay, ¿no? ¿Qué carajo le importa al tipo de Purmamarca que está cortada Garay? Bueno, y dice noticiero nacional. No hay nada que refiera a las provincias en ese noticiero, salvo que venga una luz, como lo que pasó en Miramar, pero sí, claro. Si no aparece nada. Bueno, has hablado de la madre. Sí. ¿Qué hay del padre? Bueno, el padre fue un tipo muy interesante, un funcionario español, tesorero de las arcas reales, o sea que manejaba poder económico, y cuando llega a hacerse cargo, primero en Jujuy, después en Salta, es un hombre extremadamente honesto que empieza a denunciar la corrupción colonial, que era muchísima, y Martín oficia como secretario en esa limpieza, ese intento de limpieza de la corrupción enorme que había. Pensemos que por ahí pasaba la plata del Potosí. Entonces era un lugar muy deseado. Recordemos que la colonia vendía los cargos, uno podía comprar un cargo, ¿no? Salían a subasta los cargos coloniales. No ha cambiado mucho pero en fin, pero este hombre, Güemes Montero, era un tipo increíblemente honesto que fue obviamente intentado correr varias veces, enjuiciarlo, sacarlo, porque molestaba a los corruptos de aquel momento, ¿no? ¿Las aspiraciones independentistas nacieron en ambos padres e hijo al mismo tiempo? Él era un español progresista, un tipo que leía los libros de la Revolución Francesa, que se había suscrito al periódico de Belgrano y de Vieites, el Telégrafo Mercantil, ese gran periódico que censura el Virrey del Pino, como recordamos a veces, el primer diario argentino, el Telégrafo Mercantil, que fue un periódico extraordinario que hablaba de las nuevas ideas y, habló en un número sobre... Perdona, un detalle muy pragmático. ¿Cómo llegaba a eso? Y llegaba por suscripción, llegaba con un poco de atraso, ¿no? Un poquito de atraso, sí. Claro, 5 meses, 4 meses. Pero bueno, el tipo tenía paciencia y esperaba que llegara el Telégrafo Mercantil. Y hasta que en un número denunciaron el abuso sexual de unos sacerdotes de Lima sobre un grupo de jóvenes, y el periódico fue clausurado por el Virrey del Pino, que tiene una linda calle en Buenos Aires, ¿no? Sí. Como ustedes saben, hay una esquizofrenia en el callejero porteño, que la avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, en el barrio de Belgrano, la avenida Cabildo, que homenajea al Cabildo del 22 de mayo, está cortada por toda una caterva de virreyes, ¿no? Del Pino, Laguerre y Feliú, todos esos cortan la avenida Cabildo, y entre ellos está el del Pino, que fue el primer censor de Río de Plata, al cual Buenos Aires lo homenajea con una calle, ¿no?
Tema al que te has dedicado. ¿Cómo? Tema al que te has dedicado. Sí, un libro un libro fantástico. sobre calles, exactamente. Sí, se los recomiendo. Hay una frase que te voy a leer para que te extiendas un poquito. Dice: a los políticamente correctos de todos los tiempos, personajes como Martín Miguel de Güemes no pueden caerles bien nunca. Me interesa mucho eso de todos los tiempos. Sí, porque bueno, es una persona que no transó nunca con nadie, que mantuvo sus ideas con absoluta coherencia, a costo de su propia vida, de su propio patrimonio, y la verdad que es admirable, ¿no? Además, un tipo que se opuso tenazmente a la guerra civil. Hay una carta muy extensa en el libro donde él habla de por favor no entremos en la tragedia de la guerra civil. Lo dice en el año 15, cuando está empezando esta contienda que ustedes saben que costó 62.000 vidas, ¿no? 340 combates entre hermanos, y él se adelanta y dice, por favor, ¿no? Ojo, tenemos un enemigo claro, que es el Imperio de España, ¿no? No nos matemos entre nosotros. Lamentablemente no fue escuchado y bueno, entre otras cosas, por eso digo que era un tipo molesto para el poder, ¿no? Alguien que no se callaba nada y que decía lo que pensaba. No existía la realpolitik. La realpolitik o la conveniencia. Sí. Sí. Hay, no sé si esto es cierto, pero vos me dirás si tiene algún asidero. Fierro, de José Hernández. ¿Se llama Martín por Güemes? Sí, ¿eso es cierto? Es muy lindo eso, porque él dice que cuando le tenía que poner un nombre a ese personaje extraordinario que es Fierro, elige el nombre Martín porque es el más gaucho de los gauchos, ¿no? Entonces quiso homenajear a Güemes poniéndole Martín Fierro, Martín por Güemes, a ese personaje increíble que es Martín Fierro, el libro que deberíamos leer más, ¿no? Es un librazo con el que Borges se enojaba y se amigaba. Borges se enojaba. Pero se amigaba también, porque bueno, tiene textos. Segundo Sombra, no le gustaba. Sí, pero tiene... Hazte amigo del juez. No es muy ético, ¿no? Se enojaba con el viejo Vizcacha, más con bien. El viejo Vizcacha, pero bueno, sí. pero Hernández siempre, es increíble, porque Hernández decía, yo no soy Fierro. Fierro es un tipo completamente incorrecto, es un personaje. El gaucho era incorrecto, era como lo somos todos, y más en una situación de adversidad como la que tenía que vivir. Pero a la vez le dedica ese cuento extraordinario que para mí es una maravilla, Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? Claro. Que hasta la última línea no te enterás que está hablando de Fierro. Todo ese relato con esa capacidad única que tenía Borges, ¿no? De ese encuentro entre la vida y la muerte, entre Cruz y Fierro. Hay algo que me parece como un visionario por parte de Hernández, porque Güemes lo instalaron así en el lugar que tiene hoy, muchísimo después, ¿no? Sí, lo instalaron relativamente, ¿no? Yo creo que sigue siendo... Vos decís que todavía... Yo creo que sigue siendo un tipo muy ignorado, sí, sin duda. Bueno, ojalá que tengas razón vos. No, todo el mundo queremos a Güemes, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que me parece que ojalá que empecemos a considerarlo en el lugar que le dio, por ejemplo, San Martín y que le dio Belgrano, ¿no? Que decía que tenía que estar en lo más alto de todos, seguramente. ¿Es Güemes el único general muerto en combate en la Argentina? Sí, exactamente. El único general muerto en combate fue Martín Miguel de Güemes. Hubo algún general muerto por la guerrilla, digamos, en los 70, pero no muerto en combate, digamos, en un combate. Este fue el único general muerto en combate, es Martín Miguel de Güemes. Ahora que mencionaste la palabra guerrilla, uno la asocia generalmente con los 70. Sí, es muy gracioso porque una vez una señora se enojó porque dije guerrilla. Y bueno, es la palabra que usa Mitre para describir lo que pasaba en el Alto Perú. La guerrilla es una palabra antiquísima, ¿no? Se usaban los romanos el sistema de guerrilla y la usaron mucho los españoles en la lucha contra los franceses. San Martín cuando... Era una táctica de lucha. Sí, es una táctica de lucha que tiene que ver con bueno, muy usada, ¿no? Y que se usó en la Segunda Guerra Mundial también. Pero bueno, San Martín se asombra cuando
que el que participó tan activamente de la llamada Guerra de Independencia de España contra Francia, contra Napoleón, que ahí había célebres guerrilleros como el empecinado, bueno, y que ve que Güemes tiene la misma idea, ¿no? Sin conocer exactamente lo que había pasado en España. El sistema de guerra que plantea Güemes es el mismo que se usó en la guerra en España contra los franceses, ¿no? Un detalle que me llamó la atención fue que mencionas algo que se vincula con la madre de Güemes, que dice que por haberse casado con su marido era una estirpe insospechada de tener sangre judía. Bueno, ella lo dice no porque esté de acuerdo con eso, sino porque es una declaración que tiene que hacer, la declaración de pureza de sangre, ¿no? Y la pureza de sangre se establecía para un español funcionario en no tener una gota de sangre judía ni mora, ¿no? Que tenía que ver con una vieja cuestión que era cuando los reyes católicos en 1492 expulsan a los judíos y instalan la Inquisición, que entre otras cosas tendía a la pureza de sangre, que bueno, es un espanto, ¿no? Imagínense qué significa la pureza de sangre, pero bueno, eso sirvió para perseguir a mucha gente. Además, como una sola infidelidad derrumba cualquier árbol genealógico, sí, imagínate. ¿Quién puede estar seguro de dónde viene, no? Sí, siempre la palabra pureza usada desde el poder es muy peligrosa, ¿no? Como la pureza de la raza aria. Ustedes saben que la raza aria es uno de los más grandes y ridículos, lamentablemente mucha gente lo creyó, ¿no? Pero la raza aria era un grupo étnico del centro de la India. Imagínate cuando llegó a Alemania la cantidad de cruzas y mezclas que tuvo, ¿no? Sin embargo decía la pureza de la raza aria, ¿no? Que era cualquier cosa. Pero mucha gente tenía ganas de creerlo y lo creyó. Es asociar ahora que en India hay esvásticas constantemente. Sí, claro, bueno, de hecho la 5.000 años, ¿no? La esvástica es un símbolo de la India que habla del sol circulando, ¿no? Sí. Es un símbolo en movimiento, expresa un poco el movimiento, un símbolo sagrado de la India que Hitler lo apropió, bueno, como todos sabemos, con un uso nefasto, ¿no? Por supuesto. Estaba pensando, ¿qué quiere decir que el padre en su biblioteca tenía libros prohibidos? Bueno, un poco esto, saben que la Inquisición, esta tremenda institución española, tenía un índice de libros prohibidos, de libros que eran desaconsejados. De hecho, cuando nuestro querido Manuel Belgrano está estudiando en Salamanca, consigue del Papa un permiso para leer los libros prohibidos, ¿no? Por sus excelentes calificaciones, y la breve que le autoriza del Papa Pío VII dice: se le autoriza a leer los libros prohibidos, salvo aquellos que hablen de pronósticos, astrología y pornografía. Y Belgrano le dice a un amigo: no hay problema porque eso los consigo en todos lados, ¿no? El problema era Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith. Esos eran los libros que más le preocupaban. Más peligrosos, claro. Los más peligrosos eran aquellos que hablaban de la revolución, de que la monarquía no era monarquía por derecho divino, que el hombre tenía derecho a ser libre, ¿no? El contractualismo, todo lo que plantea. Bueno, el contrato social de Rousseau era uno de los libros más perseguidos, como también así el libro sobre los incas de Garcilaso de la Vega. Y es muy linda la historia de San Martín con la Inquisición. Usted sabe que San Martín se convierte en el protector del Perú cuando libera Perú y decide, lo primero que hace es abolir la Inquisición y decide instalar la Biblioteca Nacional de Lima en el lugar donde funcionaba la Inquisición. Es decir, donde se quemaban libros, se torturaban personas, San Martín instala la Biblioteca Nacional de Lima, ¿no? Y dio una frase maravillosa, dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Bueno, muy linda. Me gustó. Bueno, San Martín hace una gran tarea cultural, ¿no? en su gobierno. Está bien, ahora mencionaste a la pornografía y a San Martín. Y San Martín tenía una moral sexual muy fuerte porque lo reconviene a Güemes. Belgrano.
Belgrano. Belgrano, perdón. Sí. Lo reconviene a Güemes porque soltero, de 27 años, parece que tenía una amante en Santiago del Estero. Sí, bueno, ahora entramos en intrusos, hacemos Sí. una breve llamada al pie. Bueno, es gracioso porque el que lo recomienda es Belgrano, que Belgrano, era el perdón, se me equivoqué. menos apropiado porque tenía una relación clandestina con una señora de la alta sociedad que duró 8 años, ¿no? De 1802 a 1810. Perdón, ¿cuántas cosas de estas sabés vos? Yo sé, un día... ¿Las dijiste todas? Pasa que estoy guardando los archivos para extorsionar a los próceres. Ah, El famoso carpetazo. ese libro va a ser fantástico, ¿no? Carpetazo. Me digas. Sí. Bueno, y No, bueno, la historia es que Belgrano tenía un amor secreto con María Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación, la futura cuñada de Rosas. y eso que han puesto bastante en duda la sexualidad de Belgrano, ¿no? Sí, sí, bueno. Gracias a ese cuadrito famoso. El cuadro famoso, que ustedes saben que ese cuadro no es el cuerpo de Belgrano, es de Godoy, el hombre muy cercano a Carlos IV y más cercano a su mujer, a María Teresa, la reina, muy cercano. Godoy era un tipo también de armas llevar, era el amante de Pepita Cudot, que era la maja desnuda y la maja vestida, la amante de Godoy. Pero bueno, nos vamos al carajo, así si seguimos. Volviendo a Belgrano, tenía esta amante, esta mujer que era casada con un español muy conservador, María Josefa, tiene un amor muy intenso durante 8 años. Y luego, bueno, cuando él se va, cuando viene la revolución, el marido, ellos quedan en disposición de vivir su amor, pero no se pueden casar. Y luego él tendrá con ella un hijo, al que va a adoptar Rosas y que le va a llamar Pedro Rosas y Belgrano, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en torno a Güemes, es bastante injusto que Belgrano se meta con la moral de Güemes cuando su propia moral estaba un poco complicada. Él le dice que ha cometido un acto imperdonable por salir con la mujer de un oficial, la señora Iguanzo. Después Belgrano se arrepiente, le dice que se dejó llevar por la chismografía, le pide disculpas y se transforman en grandes amigos y grandes compañeros de lucha, Belgrano y Güemes, ¿no? Pero ¿Y el ese oficial, episodio, ¿y el oficial engañado? el oficial quedó ahí, sí, quedó engañado. Dios mío. Sí. No sé si la perdonó la señora Iguanzo, ¿no? Ya que estamos en el tema, sigamos un poquito más. ¿Era un seductor incontenible, Güemes? Parece que sí, hasta el momento que su mujer Carmencita le pone los puntos, ¿no? Parece que era un hombre muy buscado y encontrado. Porque hay que hacer las dos cosas, ¿no? Una cosa que te busquen, otra cosa que te encuentren. Sabemos que era rico, pero no sabemos cómo era. Sí, bueno, claro, porque es fantástico, porque saben que él vivía en la clandestinidad prácticamente, mucho tiempo en la clandestinidad, y por lo tanto no permitía que le hagan retratos. Por eso no tenemos ningún retrato de Güemes vivo, sino que sus pinturas son posteriores, hechas por aproximación, según el relato de familiares, testigos de la época. O sea, que no debe parecerse ni... Más o menos, vamos, no sé, pensamos que estaban los hijos que decían, tienen la barba así, la cara así, qué sé yo, como un identikit, ¿viste? Claro. Más o menos, una cosa así. Sí. Tendrían que haber consultado a las chicas con las que él salía. ¿No? Bueno, claro, ahora con cada una, características. Bueno, nos vamos del... Volvemos a la parte seria. A la parte seria. Claro. ¿Qué estudios formales? Porque está bien, él habrá heredado la biblioteca, todo, los padres, pero... Estudios formales, estudios primarios, parte de estudios secundarios en Buenos Aires y mucho estudio privado como autodidacta y contratando profesores, cosa que figura en un libro de gastos de profesores de filosofía, de literatura, de matemáticas que contrata estando en Buenos Aires. Un libro de gastos, tipo de De rendición. gastos, claro, que le enviaba a la madre, que es la que administraba los gastos como familiares. Como la rendición de los gastos de Sarmiento, ¿te acordás? Como los gastos de Sarmiento. No sé, ya está, ya vos querés volver a él. Volvemos al tema. Él siempre le gusta que contemos, esto no va en desmedro de el padre del aula, pero... Por algo le dicen el padre del aula, ¿no? Porque bueno, cuando Sarmiento viajaba, llevaba un diario de gastos de viaje, en los cuales estaba
gastos de representación, y entre ellos figura bastante reiteradamente orgía y gran orgía, y el costo de cada una de estas situaciones. Y yo inocentemente pregunté si orgía era lo que uno, porque vieron que las palabras cambian. Pero no es tan polisémica. Orgía quiere decir sí, eso. porque no es tan polisémica la palabra orgía, no. Es orgía. Mamá que le dé vuelta. Y también ahí, para darle un poco de seriedad a todo esto, ahí descubrimos algo muy interesante con Daniel López Rossetti cuando estábamos haciendo historia clínica, que era la reiteración de un gasto en tabaco, muy frecuente, que después Daniel se da cuenta que obviamente una de las causas de la muerte fue tabaquismo, ¿no? Un gran fumador. O sea, no solamente nos quedamos con las orgías, sino que hacemos un trabajo serio de qué nos puede servir un diario de viaje. Tampoco los amigos podían confiar en él, ¿no? Bueno, sí, claramente. Sí. Pero bueno, otro día hablamos de Sarmiento. Otro día seguimos con esto. Sarmiento es infinito, es un tipo extraordinariamente rico en anécdotas, historias. Sí, volvamos a Güemes. A los 17 años... Solamente quiero contar una, porque ya que te metiste con Sarmiento, tipo muy temperamental, como ustedes saben, se estaba discutiendo una ley para ampliar el proyecto Chivilcoy. Él tenía ese proyecto maravilloso. Se había enamorado de Estados Unidos del modelo del farmer, que eran los pequeños y medianos productores rurales. Entonces, él quería extender eso que hace en Chivilcoy a otras partes, y estaba discutiendo en la Cámara de Senadores con un senador, que era un hombre muy rico, terrateniente, que le dice: Sarmiento, usted es pobre, y aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una moneda. Y Sarmiento le dice: usted es un imbécil, y aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una idea. Bueno, volvemos a Güemes. A Güemes, no, Sí. te preguntaba, él con 17 años se transforma en jefe del regimiento. Sí, porque... Pero como 17 años, un nene. Sí, bueno, acuérdate que San Martín fue capitán a los 15, ¿no? Habiendo entrado en la milicia a los 11 en África. San Martín debuta peleando con los bereberes, ¿no? En Marruecos, Argelia. Pero bueno, acá el debut militar de Güemes es en las invasiones inglesas. Él está a cargo de la custodia de una parte del Río de la Plata, lo que hoy sería Retiro, que todo eso era río, ¿no? En la zona de Retiro, en Buenos Aires. Y nota que hay un barco inglés muy importante llamado Justin, que tiene 120 tripulantes y 20 cañones, que está bombardeando Buenos Aires con los cañones, pero ve que ha quedado encallado y decide con un grupo de jinetes tomar ese barco a caballo. Una cosa realmente increíble. Sí, están en Guinness. Porque sí. Bueno, de hecho, cuando lo toman, rinden el barco, y el capitán que se rinde, el capitán Gillespie, pide conocer a este intrépido oficial que ha tomado un barco a caballo, porque en sus larguísimos años de historia militar nunca vio nada similar a que alguien tome un barco a caballo. Sí, claro. Así que ahí debuta Güemes, ahí lo empezamos a conocer a este hombre, que fue tan famosa esta anécdota que llega a oídos del rey Carlos IV, que le manda una condecoración especial terminada las invasiones con el triunfo de Buenos Aires, de primer defensor de Buenos Aires, a Güemes, a este muchachito de 20 y pico de años, 20 años. 20 y pico tenía. Sí, 20, ahí nomás. Está bien, él intentaba estar con los independentistas. ¿Qué tanto lo acompañaba Salta, la sociedad salteña? ¿Había muchos gérmenes contrarrevolucionarios? Bueno, hay que ponerse en contexto de lo que significaba Salta en el sistema económico español, ¿no? Salta era un lugar que vivía muy conectado a Potosí. Por lo tanto, mucha de la gente rica de Salta tenía más intereses vinculados a la colonia española que a la revolución. O sea, estaba más cerca económicamente de esos intereses. Por lo tanto, la independencia no les hacía mucha gracia, y menos gracia le hacía los impuestos que ponía Güemes para bancar la guerra, porque Buenos Aires no le mandaba plata, entonces había que, de alguna manera, obtener recursos. Eso va a generar un fuerte descontento de este sector social de lo más alto
de la clase alta salteña que se opone a Güemes y crea un partido llamado La Patria Nueva, que va a ser un partido fuertemente opositor a Güemes, ¿no? Y hay otro, La Patria Vieja. La Patria Vieja, exactamente, que es el de Güemes. ¿Cuándo consolida Güemes verdaderamente su condición de líder? Bueno, se va viendo a partir de su capacidad militar, ¿no? Por ejemplo, cuando ya el triunfo de Suipacha es muy importante, pensá que la primera victoria de las armas patriotas, la arremetida decisiva son los gauchos de Güemes que le dan el triunfo a la patria, pero como el ejército estaba conducido por porteños, niegan absolutamente su participación y no lo incluyen en el parte de victoria. No, la victoria hablas de González Balcarce. Balcarce, Castelli. Y Castelli. No, Castelli inclusive lo separa del ejército. Sí, lo corren. ¿Pero por qué lo ninguneaban así? Lo ningunean porque entienden que quieren el triunfo para ellos y decir que las armas de Buenos Aires han logrado el primer triunfo contra el enemigo español, ¿no? Y él va a seguir combatiendo por su cuenta hasta que se dan cuenta que lo necesitan y lo reincorporan, ¿no? Y ahí empieza a ganar un combate tras otro hasta consolidarse como el hombre fuerte del norte y ser electo gobernador de la provincia en 1815, justamente, ¿no? Electo, ratificado por su pueblo. Hay dos gobernadores en ese momento ratificados por su pueblo, que son San Martín en Cuyo y Güemes en Salta. El resto era habitual, no se Sí, el resto eran nombrados a dedo directamente. Entonces ellos dos tenían realmente un gran arraigo popular, tanto San Martín en Cuyo como Güemes en Salta. Ya que los mencionás, ¿cuál era el vínculo entre ellos? ¿Qué concepto tenía San Martín de Güemes? Bueno, es interesante porque se conocen de casualidad en Buenos Aires, en la casa de Remedios, de la familia Escalada, y ahí San Martín queda muy impresionado con el proyecto que tiene este muchacho y lo acompaña al norte y ahí, bueno, lo designa comandante de frontera, ¿no? Como le da toda su confianza y ahí comienza un vínculo muy estrecho en términos militares, de amistad, de apoyo entre los dos. Y San Martín dirá con toda razón, sin los gauchos de Güemes no hay cruce de los Andes, ¿no? Porque realmente si él no frenaba esos contingentes hubiera sido imposible que San Martín desarrollara el ejército de los Andes y se concretara el cruce, ¿no? ¿Cómo fue que hizo, ya que hablas de esto, cómo fue que hizo un ejército de la paisanada? Bueno, justamente por no esto tenían instrucción, nada. Sí, bueno, se van haciendo en el combate un poco, ¿no? Y él lo que veía y valoraba era la calidad de esos jinetes, el vínculo que tenían con sus caballos, el coraje que tenían, y eso después se fue transformando en disciplina, en centenares de pelotones pequeños, como decía, que son los que conforman estos infernales, ¿no? Este batallón de infernales. ¿Por qué las tácticas de Güemes y en realidad y la guerra gaucha en general cobran una fama mundial? Bueno, porque son únicas, la verdad que son únicas. En esa combinación entre esa táctica de combate junto con un sistema de inteligencia tan impresionante lleva a que sean estudiadas en las principales academias militares del mundo, ¿no? Las tácticas de Güemes como un hecho realmente muy original y muy extraño y sobre todo eficiente, enormemente eficiente, como venimos diciendo, echar 9 invasiones españolas con esos recursos es muy poco frecuente, ¿no? Sí, porque pienso que los otros ejércitos tienen personas que han sido entrenadas durante años. ¿Qué te parece? Acá no era bueno, eso. Los generales de acá, como decíamos, eran tipos que habían luchado en Europa contra Napoleón, que habían sido Por eso. muy bisoños, como se decía, generales bisoños, ¿no? Exitosos, y fracasaban uno tras otro frente a esta estrategia extraordinaria de Güemes y sus gauchos, ¿no? González Balcarce, Castelli. Rondó tampoco los quería Bueno, mucho, Rondó ¿no? era un enviado de Buenos Aires, que ustedes saben que Buenos Aires gobernaba por entonces Carlos María de Alvear, este muchacho que quiso entregar nuestras provincias a Inglaterra, ¿no? Cuando cae Napoleón, entra en pánico el director supremo de las Provincias Unidas y decide enviar a Manuel José García a Brasil a decirle que estas provincias abandonan a la buena voluntad del rey Jorge y que queremos ser una colonia inglesa, ¿no? Y le pasa lo peor que le puede pasar a un traidor, no le dan bola, o sea, le dicen no, gracias, muy feo.
Encima que sos traidor, ¿no? Bueno, y como no obtiene el beneplácito británico, Alvear, que cae cuando se enteran en Buenos Aires y en el país de esta traición, se sublevan los ejércitos de los Andes, del norte. Alvear tiene que huir del país, va a Brasil y se entrevista con el embajador español y le revela todos nuestros secretos militares. Cuántas armas tenemos, cuáles son nuestros polvorines, bueno, una cosa tremenda que hace inexplicable por qué cada pueblo de la Argentina hay una calle Alvear, ¿no? Y tenemos la avenida Alvear, el Hotel Alvear, el monumento Alvear, y podríamos continuar. El de Burdel, ¿no? Burdel, sí, claro. Un monumento carísimo. Y sí, la única estatua ecuestre que hizo Burdel. Cueste lo que cueste, diría Lelutier. Cuenta lo que cueste. Sí. La división infernal no fue aprobada por Buenos Aires. No fue aprobada por el tío de Alvear, que era Posadas, le dice a Güemes que por favor desista de usar la palabra gaucho, que es una palabra desagradable, y que la reemplace por patriota campesino. Mirá en las boludeces que estaba el tipo. Un eufemismo, claro. Nos estaban matando, ¿no? Bueno, por supuesto que Güemes no le da bola. Se llama División de Gauchos Infernales, efectivamente. El tema era el nombre. El tema era el nombre. No me use la palabra gaucho. Qué feo gaucho, ¿no? Mancha la palabra gaucho. No, pero bueno, era como increíble, ¿no? Esto de patriota campesino, ¿sí? San Martín insiste con el término gaucho, Belgrano también usa el término gaucho, ¿no? Que definía una condición social también, ¿no? Carmen Puch. Carmen Puch, una mujer maravillosa, la compañera de Martín, que le había dado un hijo y estaba embarazada y vivía en la clandestinidad porque era el botín más preciado por los españoles, ¿no? Capturarla para extorsionarlo, así que ella vivía huyendo y se veían cuando podían, un amor muy intenso que se ve en cartas tremendamente amorosas entre ellos. Y bueno, cuando lo matan a Martín, ella sobrevive apenas unos meses. Eso te iba a preguntar. Se deja morir, muere de amor, sí. ¿Vieron que existe? Sí, claro, cómo no. Se puede morir de amor. Se puede. Claro que tremendo. Sí. Ya que hablamos de las mujeres, ¿qué puede parecerse a Macacha Güemes? Me refiero a el rol que ella ha cumplido. ¿Ha sido esencial en la lucha de...? Esencial y además de resguardo, porque cuando en un momento dado esta Patria Nueva le hace un golpe a Güemes, lo desplaza del poder, la que recupera el poder en la famosa Revolución de las Mujeres, mira qué lindo nombre, del que participan Carmen, participa Macacha, participa la madre de Güemes. ¿Eran a ellas a las que le decían las bomberas? No. Las bomberas son las espías. Las bomberas eran las espías. ¿Por qué bombera? Porque, bueno, algunos usaban bombos como medio de comunicación. Yo pensé que iban con un... No. Apagando fuego, ¿no? Y bueno, y se usaba la bombera como alguien que era las espías. Pero la Revolución de las Mujeres repone a Güemes en el poder. Es una revolución que la llevan adelante fundamentalmente las mujeres de Salta, ¿no? Esa posición de optar por una monarquía constitucional ejercida por un inca. ¿Qué es eso? Bueno, no era solamente él. No, es muy interesante porque cuando Belgrano va a Europa y llega en el año 15, se da cuenta que cayó Napoleón y se está produciendo la restauración monárquica, entiende que los europeos, ninguna nación europea va a aceptar una república, ¿no? En el Plata. Entonces entiende que el sistema va a ser monárquico constitucional. Y cuando llega como informante al Congreso de Tucumán, hay todo un lobby de monárquicos. Uno inclusive propone un zar de Rusia, imagínate. No creo que dejara San Petersburgo para venir acá, no. Pero bueno. Otro hablaba de un príncipe francés, un príncipe italiano, etcétera. Entonces Belgrano dice, bueno, ya que vamos a coronar un príncipe, ¿por qué no pensamos en uno de los nuestros?
y propone al Inca, ¿no? Al descendiente de los incas, que es... ¿Pero era en serio o era Bueno, una...? hay un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay algo de estrategia también, porque propone al hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en ese momento en una cárcel española en Si África. uno lo mira bien, era menos exótico que el zar de Rusia. Bueno, eso es lo que te digo. Lo gracioso es que los diputados porteños, encabezados por Anchorena, dicen que la propuesta de Belgrano es exótica. Lo mismo que proponían un zar de Rusia, le dicen a Belgrano que era exótico poner un inca. Causa tanto escándalo esto que termina en la nada, que era un poco también lo que quería Belgrano, ¿no? Que no tengamos un rey, digamos, ¿no? En definitiva. ¿Tenía en el espíritu de Güemes la independencia, para él era una lucha continental o se remitía al... Bueno, es lindo recordar que el gentilicio usado por todos ellos era americanos. Éramos americanos, por lo tanto la idea de la liberación era una liberación continental, habría que liberar a todo el continente, ¿no? Entonces sí, por supuesto, era una idea de emancipación general de América del Sur. ¿Cómo van cambiando los gentilicios? Porque ahora americanos, viste que son los... Americanos son solamente los gringos. Sí, ellos lo instalaron eso, ¿no? Sí. Pero bueno, americanos somos todos, digamos, ¿no? Y ellos lo entendían muy claramente. Con otro señor con el que no se llevaba muy bien era con Araoz, gobernador de Tucumán. Sí, porque ahí hubo un problema porque en el año 20 cae el régimen nacional y cada provincia asume la autonomía de su mando y muchas provincias se transformaron en república. La República de Entre Ríos, la República de Corrientes, la República de Tucumán, y eso lleva a que Araoz se transforme en una especie de agente de Buenos Aires, hostigando fuertemente a Güemes, o sea, abriéndole otro frente también a Güemes en ese caso. Y esto termina con un acuerdo en el cual va a tener que ver mucho Macacha a pacificar un poco las cosas para que se siga dedicando básicamente a la guerra contra España, ¿no? La verdad que no solamente tuvo que pelear con los españoles. Tuvo, sí, tremendo. ¿Cómo fue la muerte? Antes de eso yo quiero leer, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Quiero leerles un par de cositas que sé que les van a gustar. Primero, efectivamente, como fue el combate final, podemos decir, ¿no? El momento en que es baleado, la ciudad de Salta queda tomada por los españoles y en una emboscada él es baleado, y esto es lo que escribí en torno a eso, ¿no? Con todas sus ropas desgarradas por los disparos, estaba próximo a cruzar un puente cuando lo balearon a traición por la espalda. El proyectil impactó en la parte inferior de su columna y le desgarró la ingle derecha. El hombre que había escapado de tantas emboscadas sintió que esta vez sí le había llegado la hora, pero tenía claro que no iba a entregarse, no les iba a dar el gusto a los maturrangos de caer en sus manos para que, según su civilizada costumbre, exhibieran su cabeza en una pica en la plaza de Salta. Empapado de sangre y con un dolor indescriptible, sacó fuerzas de donde pudo y se aferró al cuello de su querido caballo para recorrer por última vez la falda de aquellos cerros rumbo al norte. Lo seguían algunos pocos escoltas que fueron cayendo o dispersándose en medio de una feroz balacera, y logró llegar hasta donde estaban apostados algunos de sus oficiales. No podía más, no estaba en condiciones de cabalgar ni de pararse. Lo bajaron con cuidado de su caballo, armaron con lo que tenían a mano una camilla y lo quisieron llevar al campamento del Chamical, donde lo esperaba el grueso de su tropa, pero no lo consiguieron. Decidieron hacer noche en algún lugar reparado. Encontraron cobijo en el rancho donde unas mujeres intentaron curar sus heridas y le dieron aliento y comida. Cruzaron por la estancia de la Cruz, una de las propiedades de los Güemes, que hubiese sido ideal para cobijarlo, pero no estaban dadas las condiciones de seguridad para quedarse allí. A través de la quebrada del Indio, la comitiva, con el general herido, llegó finalmente a la cañada de la Horqueta, un paraje cubierto por una especie de vegetación al que solo podían acceder quienes conocían la zona. Martín estaba herido mortalmente, cansado pero no vencido, y en las pausas que le dejaba el dolor no paraba de pensar en cómo podrían sus infernales expulsar a los sarracenos y retomar el control de la ciudad. Y ahí comienzan las ofertas
de los españoles para curarlo, darle dinero, sobornarlo, sacarlo de ahí, ¿no? En 3 oportunidades lo van a tentar, digamos, a decirle que no siga sufriendo, ¿no? Que lo pueden salvar, etc. Y esto es lo que contesta Güemes a estos ofrecimientos de los españoles. Herido de muerte, ¿no? Como estaba. Desde ahora y para siempre renuncio y detesto este decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan enhorabuena los imaginarios regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria, húsares y dragones. Y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada temo, porque he jurado sostener la independencia de América y sellar con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir una segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Estoy persuadido que usted delira y por esta razón no acrimino como debía y podía el atentado escandaloso de quererme seducir con embustes, patrañas y espantajos. ¡Qué bajeza! Valerse de medios tan rastreros como inocuos solo es propio del que nació sin principios. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Con estos únicamente lo espero a usted, a su ejército y a cuantos mande la España. Crea usted que ansío por ese dichoso día que me ha de llenar de gloria. Convénzase ustedes, por la experiencia que ya tienen, que jamás lograrán seducir no oficiales ni al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán. Ya esté satisfecho, ya sabe que me obstino y ya sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Sin perjuicio, vea usted si en otra cosa puedo serle útil, su afectísimo servidor, Martín Miguel de Güemes. Impresionante. Bueno, y me encanta si todavía se da el lujo de la ironía. Vea si le puedo ser útil en otra cosa. Bueno, y pobrecito a los pocos días murió, ¿no? Después de escribir esta... Y después de su muerte, ¿qué pasa en Salta? Bueno, en Salta pasa que un personaje de película, que es el coronel Henry Pitt, que había sido un oficial del círculo íntimo de Napoleón y después de Waterloo viene a nuestro país y se incorpora a las huestes de Güemes, siendo su lugarteniente. Comanda la reconquista de Salta, se retoma Salta, son expulsados definitivamente los españoles de la ciudad de Salta, quizá como último homenaje a la figura de Güemes, ¿no? Voy a hacer mi última pregunta y me voy a ir del libro. ¿Cómo no? Y apelo a tu condición de académico, de historiador. Estamos viviendo un mundo un tanto particular. Guerras, democracias que parecieran declinar, ahora se pregunta todo el mundo qué está pasando con las democracias. En fin, un retroceso, ¿no? Sin embargo, y mucha gente piensa que estamos en un cambio de era, que algo estamos... Sin embargo, hace ya cuántos años que venimos con posguerra fría, seguimos la posguerra fría y no hay... ¿Cómo se miden los cambios de era en la historia? ¿Y vos realmente crees que estamos ante una nueva etapa de la humanidad? Me parece que sí, me parece que la edad contemporánea que se inició con la Revolución Francesa terminó hace rato, ¿no? Y estamos viviendo otro momento de cambio de régimen donde los valores de la modernidad, los valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, han entrado en crisis, evidentemente, ¿no? Esos
esas ideas de fraternidad universal, etcétera, hoy en día están fuertemente cuestionadas por la realidad de lo que estamos viendo. Así que me parece que hay un cambio de régimen donde efectivamente la democracia, como la conocimos y como la vivimos, está entrando en un momento de crisis, ¿no? Que se verá cómo sigue la película, pero como yo me dedico al pasado, dejo... ¿Te dan cuenta cómo huye este hombre? No huyo para nada. Pero bueno, vamos a ver. Evidentemente hay una crisis de los valores democráticos. ¿Sí? Bueno, confiemos. Vamos. Les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a Felipe Piña. Nos vemos. Muchas gracias. Los esperamos a ustedes la semana que viene con Daniel López Rossetti. Y muchas gracias por habernos acompañado. Ahora Felipe va a firmar libros a quien quiera ahí afuera. Muchas gracias.